Sí, estamos, ¿no? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Con muchísima brevedad, porque el programa del día es muy justo, muy compacto. Os damos la bienvenida a la primera jornada sobre diversidad afectivo-sexual, que sabéis que la hacemos con el contexto, la palabra excusa quizás no sea la adecuada, con el contexto de que 2013 es el año de la diversidad afectivo-sexual en la juventud, y conmigo se encuentra Francisco Rubio, que va a hacer un breve despliegue de cómo van a ir las jornadas, y a continuación pues ya pasamos quizá a lo que más nos puede interesar, que es la presentación que Javier Larrauri va a hacer del documental que ha producido desde el año 2010 y que se estrenó el pasado 2012. ¿Vale? Tiene la palabra Francisco. Muchas gracias y buenos días. Quiero dar la bienvenida a la primera jornada sobre diversidad afectivo-sexual, que se enmarca dentro de los actos de celebración del orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Cádiz. Esta conferencia o esta jornada se integra dentro del ciclo de conferencias Miradas con Lupa de la Universidad de Cádiz, gracias a la participación del Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural Internacional, y es posible por la implicación de empresarios hosteleros del barrio del Pópulo, así como de la coordinadora Girasol, que engloba diversas asociaciones dentro de Andalucía. Como bien decía, en primer lugar tendremos la oportunidad de ver un documental titulado Testigos de un tiempo maldito, de Javier Larrauri, que ahora nos contará un poquito más. Yo el documental lo he visto, es uno de los aspectos o de los resultados del hecho de la diversidad sexual y de los encuentros que suceden en los diversos ámbitos sociales o políticos, en este caso, bien de represión. Más adelante, durante la mesa redonda, trataremos otros aspectos del hecho de la diversidad sexual. Como digo, el largometraje narra la represión de que fueron objetos gays, lesbianas, bisexuales y transexuales durante el régimen franquista, mediante entrevistas a las víctimas de aquellos abusos y de aquellos atropellos. Para mí es de destacar el valor de estos testimonios porque sucede de forma análoga con lo que sucede con las víctimas del nazismo, que solamente se recuerda la represión política. Aquí, sin embargo, vamos a observar que la represión no solamente era política, y estos testimonios muchas veces caen en el olvido y son rescatados, en este caso, gracias a la labor de Javier, y quiero destacar ese valor como documento histórico, ¿no? Porque muchas veces se pierde. Recordar que durante el nazismo 200.000 homosexuales, bisexuales, transexuales fueron represaliados y fueron exterminados también en campos de concentración. Bueno, ahora os pasaré la palabra a Javier para que os hable brevemente del documental que vamos a ver. Después tendremos un descanso y a continuación tendrá lugar la mesa redonda que procederé a presentar entonces. Gracias. Javier. Hola. Bueno, primero quiero dar las gracias a Paco y a todos los organizadores por haber dado la oportunidad de mostrar este documental y por invitarme a presentarlo. Y bueno, os voy a hablar un poco cómo surge la idea de hacer este documental, y luego ya después, si queréis preguntar alguna cosa o lo que sea, pues estoy abierto a contestaros a lo que queráis. Todo esto surge porque en el año 2009 yo comienzo a hacer un proyecto sobre memoria histórica, un proyecto que se llamaba Mujeres Republicanas, en el cual yo decido que voy a investigar acerca de la labor que las mujeres hicieron durante la Guerra Civil y durante el franquismo, durante la resistencia antifranquista. Entonces yo, a medida que empiezo a conocer a mujeres que vivieron en aquella época, empiezo a documentarme, empiezo a investigar, primero me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que yo desconocía absolutamente de nuestro pasado reciente, que a mí nadie nunca me contó en el instituto. A mí nadie me contó me habían dicho que había habido una guerra civil, como si fuera en igualdad de condiciones, y que luego había habido una serie de años de dictadura y ya está. Y yo empecé a descubrir primero los motivos que llevaron a ese enfrentamiento, que en realidad no fue una guerra, sino un levantamiento militar contra una dictadura, contra una democracia, contra un sistema elegido democráticamente, que había supuesto pues una serie de avances en lo político y en lo social, pues como que la mujer pudiera votar, que se legalizara el aborto, eso que ahora nos están quitando. En el 37 se aprobó que se aprobara el divorcio, que hubiera mujeres que llegaran a ser ministras,
que se abrieran muchísimas escuelas. Y en un momento dado, pues, hubo un sector de la población que eran fascistas y se levantan en contra de ese régimen. Eso había dado lugar a esa guerra civil y luego a una represión brutal durante 40 años de la cual yo desconocía todo. Yo no sabía que en España había habido más de 180 campos de concentración y empiezo a darme cuenta de todas estas cosas y empiezo a alucinar del desconocimiento tan absoluto que teníamos tanto yo como el resto de la gente sobre nuestro pasado reciente. Entonces, en ese contexto, yo, mientras hacía ese documental, yo a las mujeres a las que conocía, yo les preguntaba a todas cómo habían vivido las personas homosexuales y transexuales durante la guerra y durante el franquismo. Y la información que me daban pues era muy poca. Así que después de terminar aquel proyecto yo decidí hacer otro en el cual investigara básicamente ese tipo de represión. Y en el año 2010 empecé a intentar localizar, a documentarme. Había muy poca documentación sobre ese tema, un par de libros básicamente y algún estudio breve. Y empecé a intentar localizar a personas que hubieran estado represaliadas. Entonces descubrí que, primero que la homosexualidad fue ilegal en España hasta el 78. Bueno, primero, el franquismo, el régimen franquista, en cuanto llega al poder, da comienzo a una represión brutal contra todas aquellas formas de disidencia en lo político o en lo social que hubiera en España. Una de ellas era la homosexualidad. Y como veréis luego en el documental, había un general que se llamaba Queipo de Llano, que era el encargado de toda la zona andaluza. Este señor, una vez que toman los medios de comunicación, en Radio Unión Sevilla, todas las noches daba discursos. Y en ellos, aparte de alentar a la violación de mujeres republicanas, alentaba también al asesinato de homosexuales, públicamente, sin ningún pudor, en las ondas radiofónicas. Con lo cual, ya os podéis hacer una idea del perfil que traían esta gente. Entonces, desde el comienzo, pues empieza a haber encarcelamientos de personas homosexuales. Primero se les acusaba de delitos de escándalo público, de inmoralidad, y en el 54 se cambia una ley que existía, se añade un artículo nuevo en el cual se tipifica la homosexualidad. Con lo cual, desde el 54 ya era ilegal simplemente ser homosexual, no hacía falta haber cometido ningún delito, solo ser homosexual ya era en sí un delito. Esta ley se mantiene vigente hasta el 70. En el 70 se modifica por otra ley, que era la Ley de Peligrosidad Social, que se mantiene vigente hasta el 78. Ya había muerto Franco, pero durante esa primera etapa democrática seguía siendo ilegal la homosexualidad. Y cuando esta ley se deroga, en diciembre del 78, el 26 de diciembre, pues todavía sigue coleando por ahí el delito de escándalo público hasta el 88, en el cual pues se siguen deteniendo y llevando a calabozos a parejas de gays y lesbianas que no podían tranquilamente pues ir de la mano por la calle. O sea que estamos hablando de algo que ha pasado hasta hace muy poco. Y bueno, pues con esos testimonios y con toda esa información, pues monté este documental. Lo hice con una precariedad absoluta de medios. Está hecho únicamente por mí. Yo me recorrí media España con una camarita, con un foco, con un trípode y con un micrófono y sin ningún medio ni sin ningún apoyo de nadie ni de ninguna organización. Entonces, tiene muchas deficiencias técnicas, pero bueno, a mí lo que me interesaba era poder sacar a la luz esa represión en boca de las propias personas que la hubieran sufrido en primera persona. Así que, con ello monté el documental y yo creo que ya pues directamente podemos verlo, ¿no?